Gracias, estamos de vuelta. Les recuerdo, estamos platicando con la maestra Arlén Ramírez Uresti, especialista en temas internacionales, académica y articulista en distintos medios. Maestra Ramírez Uresti, ¿qué va a pasar con el Senado de la República? Hay ya un pronunciamiento de políticos intelectuales pidiendo que le retiren a Díaz-Canel, el dictador cubano, esta condecoración. Pero ¿qué pasa con el Senado de la República, que es el encargado de revisar todo este tema de las relaciones internacionales, la diplomacia y por supuesto también las condecoraciones? Bueno, pues es lo que estamos viendo, me iría yo un paso adelante, Ricardo, es tristemente el detrimento de nuestras instituciones. El que hoy somos un país más centralista y presidencialista que nunca antes en la historia de México, incluso más que en muchos periodos priistas, ¿no? A los que se señala en el discurso de todas las mañanas. La realidad es que hoy México ha diluido esa parte de los poderes, ¿no? En México no hay esa formalización y en realidad lo que debería haber ocurrido es que el Senado de la República aprobara y diera el visto bueno en el pleno de esta condecoración. Aunado a lo que marca el decreto por el cual se implementaron este tipo de condecoraciones, ¿no? Tiene que haber un consejo que sale desde un consejo evaluador, porque no es tan sencillo, no es un dedazo, no es nada más que el presidente dijera a quien sí, porque justamente la idea es que vaya en torno a los principios de política exterior de México. Pero además algo muy importante es que se tiene que comprobar que la persona que es merecedora de esta altísima distinción ha hecho algo por el beneficio del país, ha hecho algo por el tema económico, político, científico, deportista, educativo, diplomático, etcétera. De tal forma que tiene que haber una carpeta que integra las evidencias de esto que se dice que él hizo. El Senado de la República tiene la facultad para revocar, por supuesto. Lo preocupante aquí es que vemos cómo se han cooptado los poderes y cómo es hoy, no más allá del interés público, sino el interés del partido, el respaldar a ojos cerrados cualquier decisión del presidente de la República. Incluso esto que lastima tanto el tema de derechos humanos y el tema de la gobernabilidad y la gobernanza en el país. Hay otros acercamientos también que han sido cuestionados con Venezuela y con Nicaragua, entre otros, Colombia, otras dictaduras. ¿A dónde va esto? Pues evidentemente apuntar que a todas luces tenemos un presidente insisto, tiene su propia agenda, tiene su propio marcapaso, ¿no? Pero además el que a México de alguna forma se le está asociando con un bloque tóxico del desarrollo de América Latina, con un bloque en el cual no hay forma de revertir el retraso. Lo preocupante de todo esto es que vemos hoy, por ejemplo, la polarización del tejido social en México, la polarización política, ha ido más allá de la parte ideológica y justamente estas divisiones y esto está generando un gran atraso en el desarrollo de nuestras instituciones. La Cancillería, que era uno de los organismos o instituciones públicas con más tradición, con más prestigio, pues hoy, lo vuelvo a decir, está prácticamente acéfala. El secretario está encargado de muchos otros temas y de su precampaña, ¿no? Más que de la política exterior. Y así vemos entonces con mucha tristeza cómo desde las direcciones especializadas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues pareciera que no hay una directriz, de tal forma que si al presidente lo asesoran, pues o lo asesoran mal o él ignora esa asesoría respecto a lo que se tiene que hacer, ¿no? En líneas, ¿no? De trabajo conjuntas con países que le pueden aportar a México. México observó, Ricardo, tú lo sabes muy bien, en muchos escenarios, regímenes que no estaban de acuerdo al Estado de Derecho, al respeto a los derechos humanos, y la tradición política y diplomática de México era siempre estar a favor, ¿no? De estas causas nobles de la humanidad. Y parece que hoy estamos del lado contrario de la historia y del lado opuesto totalmente a las causas justas de la humanidad. Esto, ¿cómo le impacta a la inversión extranjera, el reconocimiento a la defensa de los derechos humanos, a la inversión foránea, etcétera, en nuestro país? Pues mira, todos los indicadores globales de inversión extranjera tienen un componente muy importante de gobernanza y de gobernabilidad. En estos dos términos encontramos, por un lado, la relación del gobierno con la población, cómo se dan esos diálogos y cómo construyen certidumbre para la inversión extranjera. Es decir, no hay posibilidad de un golpe de Estado, no hay posibilidad de una insurrección, no hay posibilidad a lo mejor de guerrillas, de grupos de choque, etcétera.
Y por otro lado, vemos también, ¿no?, qué tanta certeza jurídica le aporta el gobierno a la población, de tal forma que en todos los indicadores, México ha perdido contundencia. Para poner un ejemplo, Perú tiene un grado de inversión mayor al que tiene México hoy ante los ojos de la comunidad internacional. Y lo pongo como parangón porque Perú está pasando por una crisis posterior a un intento de golpe de Estado. México, aparentemente en condiciones normales y estables, debería tener un índice mucho mayor de confianza y de certidumbre, y no la tenemos, de tal forma que tendría que preocuparnos bastante que el líder del Ejecutivo esté llevando por cuenta propia su línea de política exterior cuando hay intereses de la nación, como son los tratados internacionales, las inversiones, la llegada de capital. Que llegue capital extranjero no es mérito en este momento del gobierno, ¿no? Del gobierno de la República. ¿Por qué? Pues porque sabemos que la maquinaria de tratados internacionales que tiene México es impresionante y pues el flujo es constante. Sin embargo, la permanencia de esos capitales sí es responsabilidad y están llegando capitales golondrinos que salen de otras latitudes con mayor inestabilidad, pero que tarde o temprano sabemos se van a ir, sobre todo en un panorama muy complejo para las próximas elecciones. Por último, maestra Ramírez Uresti, empezaron, usted lo comentaba hace un rato, las precampañas en Estados Unidos, precampañas presidenciales. Donald Trump, por un lado, insiste en convertir a México y especialmente al gobierno de López Obrador en algo así como la piñata para golpear y para derribarla. Y por otro lado, vemos libros como el del señor Pompeo, Uh -huh. también un hombre que estuvo muy cerca del gobierno de Trump y que dice que pues López Obrador no es confiable y además advierte que un peligro quizá mayor que el del terrorismo sea el narcotráfico. ¿Cómo entender esto? ¿Cómo nos deja esto? No, nos deja en uno de los peores lugares o en el peor escenario de la relación bilateral. Definitivamente a México hoy lo que menos le convendría sería el que el presidente Donald Trump regresara, y no solamente a México, no al mundo y a los Estados Unidos, pero en la relación bilateral ya lo hemos visto, el presidente Trump no ha escatimado en insultos y sobre todo en adjetivos peyorativos respecto al gobierno por todo lo que hemos permitido. Hoy sabemos que México en realidad sí tuvo un acuerdo que no se conoció en México, pero un acuerdo migratorio que no nos favorece. Pero también sabemos, por supuesto, que poco se ha hecho en la lucha contra el narcotráfico. Y más allá de los juicios mediáticos y que venden, ¿no?, de palomeros que estamos viendo en las redes sociales, pues en realidad lo que tendríamos que estar haciendo es una lucha integral de seguridad por el propio interés de los mexicanos y las mexicanas. A Estados Unidos le preocupa ampliamente el no tener una certeza del patio trasero, porque esa es la realidad, en donde no podamos tener la capacidad para contener todo aquello que ellos piensan que es culpa de nosotros. De forma articulada en muchos otros momentos, se ha trabajado de conjunto y se ha trabajado desde la prevención en los Estados Unidos, pero la contención en México. Y hoy justamente al tener un presidente que mira hacia el sur, que no está mirando hacia el territorio interno y que tampoco mira hacia la relación del norte, pues entonces la preocupación crece, los inversionistas están preocupados, la recesión global sigue pegando y lo que hoy vemos en el índice de precios es resultado en gran parte, pues sí, de un colapso económico, de un tema de mercado, pero también de mucha especulación que tienen los mercados, de poca certeza, porque además la percepción en seguridad está terrible Claro. también del otro lado. Muy bien, desafortunadamente, maestra Ramírez Uresti, se nos terminó el tiempo. En otro momento seguimos platicando. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Me parece una estupenda conversación. No se vaya, tenemos más.